Capítulo 2. Forjado en fuego. Parte 1 de 4, 6 días. 144 horas separaban al mundo de una invasión que la mayoría de sus habitantes nunca sabría que estuvo a punto de ocurrir. Para los civiles de Manhattan, era una semana más de rutinas ordinarias. Trabajo, tráfico, las pequeñas frustraciones y alegrías que componían la existencia humana. Para los Vengadores, cada minuto era recurso no renovable que se consumía con velocidad aterradora. Goku había dejado de contar las horas después del tercer día. El tiempo, descubrió, funcionaba diferente cuando cada momento estaba dedicado a un solo propósito. Los días se fundían en secuencia continua de entrenamiento, análisis, preparación. El amanecer significaba sesión con Steve en el gimnasio. El mediodía traía trabajo con Tony en el laboratorio, donde su mente sorprendentemente técnica ayudaba a refinar sistemas de armas que no recordaba haber estudiado pero que comprendía instintivamente. Las tardes pertenecían a Thor, cuyas historias de batallas asgardianas contenían lecciones tácticas que trascendían las diferencias culturales. Y las noches pertenecían a Natasha. No de la manera que la frase sugería, no había romance declarado, no había intimidad física más allá de contacto incidental durante el entrenamiento. Pero cada noche, cuando el resto de la torre se sumergía en el silencio relativo de sus ocupantes durmiendo o trabajando en soledad, Goku y Natasha se encontraban en el nivel común. A veces hablaban. A veces simplemente existían en el mismo espacio, cada uno procesando el día a su manera. Era rutina que se había establecido sin discusión, orgánica en su desarrollo, necesaria de maneras que ninguno verbalizaba pero ambos reconocían. Esta noche, la sexta desde el briefing de Fury, la última antes de que la ventana de invasión se abriera oficialmente, Goku la encontró donde esperaba. Sentada en el sofá junto al ventanal, una tableta en sus manos mostrando datos que probablemente eran clasificados en al menos 3 niveles diferentes. No deberías estar despierta, dijo, aunque sabía que el comentario era inútil. Tú tampoco. Natasha no levantó la vista de la tableta. Sin embargo, ¡aquí estamos! Goku se sentó en el extremo opuesto del sofá, dejando espacio entre ellos que era simultáneamente respetuoso y algo más complejo. Había aprendido, en estos 6 días, que Natasha valoraba su espacio personal de maneras que hablaban de historia que no compartía pero que él podía intuir. ¿Qué estás leyendo? Perfiles psicológicos de Loki. Intentando predecir su comportamiento durante el ataque. Finalmente lo miró, y había fatiga en sus ojos que el maquillaje no podía ocultar completamente. Es como intentar predecir a un gato. Puedes estudiar los patrones, pero al final hará lo que quiera. ¿Los gatos son impredecibles? Extremadamente. Una sonrisa pequeña tocó sus labios. ¿No recuerdas gatos? Recuerdo el concepto. Animal doméstico, felino, independiente. Pero no recuerdo haber interactuado con uno. Te conseguiré un gato cuando esto termine. Necesitas experiencias terrestres básicas. ¿Es eso una promesa? Es un plan. Los planes son más confiables que las promesas. Goku archivó el intercambio en la categoría creciente de conversaciones con Natasha que contienen más de lo que las palabras expresan. Había muchas en esa categoría ahora. Suficientes para formar patrón, aunque no estaba seguro de qué patrón exactamente. ¿Puedo hacerte una pregunta personal? Dijo después de varios minutos de silencio compartido. Natasha dejó la tableta sobre la mesa de café, girándose hacia él con expresión que era más abierta de lo habitual. Quizás era la fatiga. Quizás era la intimidad que las noches compartidas habían construido gradualmente. Puedes preguntar. No garantizo respuesta. ¿Por qué haces esto? No el trabajo de vengadora. Eso lo entiendo. Me refiero a... esto. Gesticuló vagamente hacia el espacio entre ellos. Pasar tiempo conmigo cuando podrías estar descansando. Enseñándome cosas que no estás obligada a enseñar. La pregunta colgó en el aire durante varios latidos. Natasha lo estudió con esa mirada penetrante que parecía ver más de lo que él mostraba voluntariamente. ¿Por qué me recuerdas a alguien? Dijo finalmente. ¿A quién? A mí. Desvió la mirada hacia la ventana, hacia las luces de Manhattan que brillaban como promesas rotas en la oscuridad. Cuando Clint me encontró, yo era diferente. Vacía de maneras que no podía explicar. Sabía hacer cosas, muchas cosas, pero no sabía quién era fuera de esas habilidades. No tenía identidad más allá de la función. ¿Qué cambió? Alguien me dio oportunidad de descubrirlo. Volvió a mirarlo. Clint no me salvó porque yo lo mereciera. Me salvó porque vio potencial. Posibilidad.
Vio a alguien que podía ser más de lo que era, si se le daba la oportunidad. Y ahora haces lo mismo conmigo. Quizás. Su sonrisa era melancólica de maneras que hablaban de heridas antiguas que todavía sanaban. O quizás simplemente me gusta tu compañía. Las motivaciones no siempre son complicadas. Goku procesó esto, encontrando en sus palabras verdades que resonaban con su propia experiencia fragmentada. Ella había sido vacía y había encontrado forma de llenarse. Él estaba vacío ahora, buscando lo mismo. ¿Lo lograste?, preguntó. ¿Encontrar quién eras? Encontré quien quería ser. Es diferente, pero funciona. Recogió sus piernas sobre el sofá, acurrucándose de manera que la hacía parecer más pequeña, más vulnerable. El pasado no desaparece. Las cosas que hice, las cosas que me hicieron hacer, siguen siendo parte de mí. Pero no son todo lo que soy. Elegí agregar capas. Historia nueva sobre historia antigua. Eventualmente, la persona que eliges ser pesa más que la persona que eras. ¿Cuánto tiempo tomó? Años. Todavía está en proceso. Lo miró con intensidad que era casi incómoda en su honestidad. El punto es que toma tiempo. Y ayuda. No puedes reconstruirte en aislamiento. Necesitas personas que te vean como quieres ser, no como fuiste. ¿Y tú me ves así? ¿Como quiero ser? Te veo como alguien eligiendo. Cada día, cada decisión, estás eligiendo quién ser. Eso es más de lo que muchas personas hacen en toda su vida. Era cumplido que no se sentía como cumplido. Se sentía como observación, como dato empírico que Natasha había recopilado y ahora compartía. Y esa ausencia de adulación lo hacía más significativo, más real. Gracias, dijo Goku, aunque las palabras parecían inadecuadas. ¿Por qué? Por verme. Por darme contexto para lo que estoy haciendo sin saber que lo hacía. Natasha no respondió verbalmente. En cambio, extendió su mano y la colocó sobre la de él, contacto breve pero deliberado que transmitía más que cualquier discurso. Calor. Solidaridad. Algo que no tenía nombre pero que ambos reconocían. Luego retiró la mano, el momento terminado tan naturalmente como había comenzado. Deberías intentar dormir, dijo, retomando la tableta. Mañana será largo. ¿Y tú? Tengo perfiles que memorizar. El sueño puede esperar. Goku quiso protestar, señalar que ella también necesitaba descanso, que su efectividad en combate dependía de funciones cognitivas que el agotamiento degradaba. Pero había aprendido, en estos 6 días, que Natasha Romanoff no hacía nada que no hubiera calculado cuidadosamente. Si elegía no dormir, tenía razones que él no estaba en posición de cuestionar. Buenas noches, Natasha. Buenas noches, Goku. Se levantó del sofá, pero se detuvo antes de alejarse. Había algo más que quería decir, algo que había estado construyéndose durante días sin forma concreta. Natasha. ¿Sí? Cuando esto termine, cuando sobrevivamos mañana o pasado o cuando sea, ¿podemos seguir haciendo esto? Hablar. Por las noches. Sin agenda, sin propósito específico. Solo, existir en el mismo espacio. Ella lo miró durante varios segundos, su expresión pasando por emociones que Goku no podía leer completamente. Sorpresa, quizás. Algo más cálido. Algo que parecía casi esperanza. Sí, dijo finalmente. Podemos seguir haciendo esto. Bien. Bien. Goku se retiró hacia su habitación, pero el calor de ese intercambio lo acompañó. No era declaración de amor ni promesa de romance. Era algo más fundamental, compromiso de continuidad. Acuerdo de que había futuro más allá de la crisis inmediata, y que ese futuro los incluía a ambos en proximidad. Era suficiente. Por ahora, era más que suficiente. El amanecer del 7º día llegó con cielo gris que prometía tormenta. La torre bullía con actividades de antes de que el sol apareciera. Tony no había dormido en absoluto, Jarvis reportó que llevaba 37 horas consecutivas de trabajo en las mejoras finales a las armaduras del equipo. Steve había completado su rutina matutina 2 horas antes de lo normal, su ansiedad pre-batalla manifestándose en ejercicio intensificado. Thor había regresado de Asgard durante la noche con información adicional sobre Loki que había compartido con Fury antes de que el resto despertara. Y Bruce estaba en su laboratorio, rodeado de monitores que mostraban sus propios signos vitales, meditando con la intensidad de alguien que sabía que perder el control significaría destrucción indiscriminada. Goku lo encontró allí después de su propia sesión de entrenamiento matutino, el sudor todavía secándose en su piel, su respiración apenas alterada a pesar de las 3 horas de ejercicio intensivo. ¿Puedo entrar?
Preguntó desde la puerta. Bruce abrió los ojos, su expresión transitando de concentración profunda a la cautela amable, que era su configuración por defecto. Adelante. Solo estaba preparándome. Para transformarte. Para no transformarme accidentalmente. Bruce se levantó de la posición de meditación con rigidez que hablaba de músculos tensos. El otro tipo y yo tenemos relación complicada. Cuando hay batalla real, él quiere salir. Contenerlo requiere esfuerzo consciente. Goku entró al laboratorio, sus ojos escaneando los monitores con curiosidad técnica que todavía lo sorprendía. Entendía los datos que mostraban, aunque no recordaba haber estudiado medicina o biología. Tu frecuencia cardíaca está elevada para estado de meditación. Sí, bueno, meditar sobre la posibilidad de convertirme en monstruo no es exactamente relajante. Bruce sonrió sin humor. ¿Qué te trae aquí? Curiosidad. Goku se apoyó contra una mesa de trabajo, cruzando los brazos. Todos los demás están preparándose de maneras que entiendo. Steve revisa tácticas. Tony mejora equipo. Thor consulta a los dioses. Natasha memoriza perfiles psicológicos. Pero tú te preparas para no hacer algo. Prepararte para no actuar puede ser tan importante como prepararte para actuar. Bruce se sirvió té de una tetera que mantenía perpetuamente caliente en una esquina del laboratorio. ¿Quieres? No, gracias. Goku observó mientras Bruce agregaba miel al té con precisión que parecía ritual más que preferencia. ¿Cómo es? Transformarte. Bruce se detuvo a medio sorbo, mirándolo por encima de la taza con expresión evaluadora. Es como, ¿sabes cuando estás muy enojado? Tan enojado que puedes sentir la ira como cosa física, presionando contra tu piel desde dentro. No. Goku frunció el ceño. No recuerdo haber sentido ira de esa manera. Entonces será difícil de explicar. Bruce tomó un sorbo largo, ordenando sus pensamientos. Imagina que dentro de ti vive algo más grande que tú. Algo que no piensa como tú piensas, no siente como tú sientes. Tiene sus propias prioridades, sus propios instintos. Y cuando las circunstancias son correctas, o incorrectas, dependiendo de la perspectiva, ese algo toma el control. Te consume. Te conviertes en él, pero también dejas de ser tú. ¿Recuerdas lo que haces mientras estás transformado? Fragmentos. Como sueños que se desvanecen cuando despiertas. Bruce dejó la taza sobre la mesa. A veces son buenos fragmentos. Hulk protegiendo a alguien, salvando vidas. A veces son menos buenos. Destrucción que no pude prevenir. Daño que no pude controlar. ¿Le tienes miedo? Todos los días. La honestidad era cruda, sin adornos. Pero también lo necesito. Sin Hulk, soy solo un científico con problemas de ira. Con Hulk, puedo hacer diferencia. Puedo proteger personas de amenazas que me destruirían en mi forma normal. Poder que no puedes controlar completamente, pero que es necesario para proteger. Exactamente. Bruce lo estudió con interés renovado. ¿Suena familiar? Goku consideró la pregunta. La energía dentro de él, ese océano vasto que sentía pero no podía tocar, era diferente de Hulk en forma pero similar en función. Poder inmenso que existía fuera de su control consciente, esperando momento de necesidad para manifestarse. Sí, admitió. Aunque creo que mi cosa no tiene personalidad propia. Es más como reserva. Combustible esperando ser quemado. Quizás eso es mejor. O quizás es peor. Bruce se encogió de hombros. Al menos con Hulk puedo negociar ocasionalmente. El combustible no negocia. Era perspectiva que no había considerado. Goku la archivó junto con el resto de la información que estaba acumulando sobre la naturaleza de su propio poder. ¿Bruce? ¿Sí? Cuando transformas, cuando Hulk sale, ¿hay forma de guiarlo? ¿De señalarle objetivos? Bruce consideró la pregunta con la seriedad que merecía. Depende. Si me transformo deliberadamente, con objetivo claro en mente, Hulk tiende a enfocarse en eso. Al menos inicialmente. Pero si la transformación es forzada, por estrés, por daño, por ira que no pude contener, entonces es más caótico. Entonces la clave es control. No del monstruo, sino de las circunstancias que lo despiertan. Esa es una forma de verlo. Bruce sonrió, y esta vez había calidez genuina en la expresión. Eres más perspicaz de lo que tu amnesia sugeriría. Mi cerebro funciona incluso cuando mi memoria no. Claramente. Bruce terminó su té, depositando la taza vacía con el mismo cuidado ritual con que la había llenado. ¿Puedo hacerte una pregunta ahora? Por supuesto.
Este poder que tienes, este océano de energía que describes, ¿qué crees que pasará cuando finalmente lo alcances? Era pregunta que Goku se había hecho repetidamente, pero nunca había verbalizado la respuesta que intuía. Creo que cambiaré, dijo lentamente. No sé cómo ni en qué dirección. Pero sé que acceder a ese poder cambiará algo fundamental sobre cómo existo. ¿Te asusta? No. La respuesta fue inmediata, instintiva. Pero me preocupa. ¿Cuál es la diferencia? El miedo paraliza. La preocupación prepara. Bruce asintió, su expresión volviéndose pensativa. Esa es una forma muy saludable de procesarlo. ¿Siempre has pensado así o es algo que desarrollaste después de la amnesia? No lo sé. No puedo comparar con lo que era antes. Quizás eso es ventaja. Bruce se acercó, colocando una mano en el hombro de Goku con la torpeza de alguien que no ofrecía contacto físico frecuentemente. Empezar sin bagaje significa que puedes elegir qué cargar. Era eco de lo que Natasha había dicho la noche anterior, aunque expresado de manera diferente. Goku notó el patrón. Las personas que lo rodeaban, a pesar de sus diferencias, compartían filosofía similar sobre identidad y elección. Quizás era coincidencia. Quizás había elegido, sin saberlo, rodearse de personas cuyas visiones del mundo complementaban la suya. O quizás ellos lo habían elegido a él precisamente porque reconocían algo en su vacío que resonaba con sus propias luchas. Gracias, Bruce. ¿Por qué? Por compartir. Por explicar lo que no tenías obligación de explicar. Es lo que hacemos los monstruos en recuperación. La sonrisa de Bruce era melancólica pero genuina. Nos ayudamos mutuamente. Goku devolvió la sonrisa, y fue uno de los pocos gestos genuinamente emocionales que había producido desde despertar. Bruce lo notó, su expresión iluminándose con algo que parecía satisfacción. Ve a prepararte, dijo Bruce. La tormenta viene pronto. ¿La invasión? Eso también. Pero me refería a la tormenta literal. Señaló hacia la ventana, donde nubes negras se acumulaban sobre Manhattan con velocidad antinatural. Thor está practicando. Goku miró el cielo oscurecido, los relámpagos que danzaban entre las nubes como dedos de dioses jugando con la electricidad. Impresionante, dijo. Espera a verlo en combate real. Impresionante no comenzará a describirlo. La alerta llegó a las 14:47. Jarvis interrumpió todas las actividades de la torre con tono que era urgente sin ser alarmante, el equilibrio perfecto de una IA diseñada para comunicar crisis sin provocar pánico. Señoras y señores, detecto actividad energética anómala sobre la torre Stark. La firma coincide con los parámetros del Tesseracto. Recomiendo reunirse en el hangar inmediatamente. La respuesta fue instantánea. Tony emergió de su laboratorio ya medio encapsulado en la armadura, los nanobots fluyendo sobre su cuerpo mientras corría. Steve apareció con el escudo en posición, su uniforme táctico evidencia de que había estado esperando este momento. Thor descendió del techo donde había estado observando el cielo, Mjolnir crepitando con energía contenida. Bruce caminaba con deliberación controlada, su respiración medida, sus ojos ya mostrando el verde que precedía la transformación. Y Natasha estaba junto a Goku antes de que él registrara su movimiento, su mano tocando brevemente su brazo en gesto que era tanto confirmación de presencia como recordatorio de conversaciones pasadas. ¿Listo?, preguntó, su voz profesional pero sus ojos comunicando algo más personal. Sí. Bien. Quédate cerca hasta que sepamos qué enfrentamos. ¿Eso es orden táctico o preferencia personal? Ambos. Su sonrisa fue rápida, fugaz, pero real. Muévete. El hangar de la torre era espacio vasto diseñado para acomodar múltiples skinheads y la colección de vehículos de Tony que nadie más usaba. Pero hoy, todos estaban enfocados en las puertas del techo que se abrían lentamente, revelando cielo que ya no era gris. Era azul. Azul brillante e imposible, un círculo de luz cósmica que se expandía sobre Manhattan con la inevitabilidad de amanecer apocalíptico. El portal está abriendo, dijo Tony, su visor ejecutando análisis que aparecían como texto flotante frente a sus ojos. Energía del Tesseracto confirmada. Firma biológica, mierda. Muchas firmas biológicas. ¿Cuántas?, preguntó Steve. Cientos. Miles. Es difícil calcular porque siguen llegando. Goku miró el portal, y algo dentro de él respondió. No la energía que había estado tratando de alcanzar, esa permanecía distante, pero algo más básico. Instinto. Reconocimiento. Había enfrentado cosas así antes.
No recordaba cuándo ni dónde, pero su cuerpo sabía. Se preparaba sin que él tuviera que ordenarlo. Los Chitauri, dijo Thor, su voz oscureciéndose con anticipación de batalla. Vienen. Y vinieron. Las primeras criaturas emergieron del portal como enjambre de insectos cósmicos. Humanoides blindados montando vehículos que parecían cruce entre motocicletas y peces voladores. Sus armas brillaban con energía azul, y sus gritos, no había otra palabra para los sonidos que emitían, llenaron el aire con cacofonía que era parte comunicación, parte intimidación. Vengadores, dijo Steve, y su voz tenía el peso de alguien que había dado órdenes en guerras que cambiaron el mundo. Es hora. Tony despegó primero, sus repulsores rugiendo mientras ascendía hacia el portal. Thor lo siguió, Mjolnir arrastrándolo hacia el cielo con truenos que competían con los gritos alienígenas. Bruce respiró profundo una vez, 2 veces, y luego dejó ir el control que había mantenido tan cuidadosamente. La transformación fue violenta y hermosa simultáneamente. Los músculos se expandieron. La piel cambió de color. El hombre desapareció y el monstruo emergió con rugido que hizo temblar las paredes del hangar. Hulk miró a su alrededor, sus ojos verdes buscando amenazas. Encontró a Steve señalando hacia arriba, hacia el enjambre descendiendo. Smash. Ordenó Steve, usando la palabra que había aprendido funcionaba mejor. Hulk sonrió. Luego saltó, su cuerpo masivo convirtiéndose en proyectil verde que impactó la primera ola de Chitauri como meteorito viviente. Natasha, Clint, posiciones elevadas, continuó Steve. Goku, conmigo en tierra. Protegemos a los civiles mientras los demás manejan el cielo. Goku asintió, pero antes de moverse, capturó los ojos de Natasha. Un segundo de contacto visual que contenía pregunta, respuesta, y promesa. ¿Estarás bien? Siempre regresa. Luego ella se fue, moviéndose con Clint hacia las escaleras que llevaban a las posiciones de francotirador. Y Goku siguió a Steve hacia el caos que Manhattan estaba a punto de convertirse. La invasión había comenzado. Y él estaba listo para enfrentarla. Las calles de Manhattan se habían convertido en zona de guerra en menos de 15 minutos. Civiles corrían en todas direcciones, sus gritos mezclándose con el rugido de naves Chitauri que descendían en olas continuas. La policía intentaba establecer perímetros, pero sus armas convencionales eran inefectivas contra la armadura alienígena. El tráfico estaba paralizado, creando barricadas involuntarias de metal y vidrio que los Chitauri usaban como cobertura. Y en medio del caos, los Vengadores peleaban. Goku se movía junto a Steve, su velocidad complementando la táctica del capitán de maneras que se sentían naturales, a pesar de ser su primera batalla real juntos. Cuando Steve lanzaba el escudo, Goku interceptaba a los enemigos que intentaban flanquearlo. Cuando los Chitauri concentraban fuego en Goku, Steve los distraía con ataques que explotaban sus puntos ciegos. Era coreografía de combate improvisada en tiempo real, y funcionaba con eficiencia que sorprendió a ambos. A tu izquierda. Gritó Steve. Goku giró, su puño encontrando el pecho de un Chitauri que había emergido de un callejón. El impacto fue controlado, no quería matar si podía evitarlo, pero suficiente para enviar a la criatura volando hacia atrás 10 metros, estrellándose contra sus compañeros. 3 más viniendo por detrás del autobús, reportó la voz de Natasha a través del comunicador que Tony había instalado en el oído de Goku. Los veo, respondió Goku. Se movió antes de que los Chitauri pudieran reaccionar, su velocidad convirtiendo su cuerpo en borrón que atravesó la distancia en fracción de segundo. Un golpe. 2. 3. Cada impacto preciso, incapacitante sin ser letal. Los cuerpos cayeron, y Goku ya estaba regresando junto a Steve cuando una voz nueva se unió a las comunicaciones. Tengo visual en Loki. Torre Stark, plataforma de aterrizaje. Era Tony, su voz tensa con algo que podría haber sido ira o anticipación. ¿Solo? Preguntó Steve. No exactamente. Tiene el cetro. Y está hablando con alguien. Mierda, es Selvig. El científico. El portal es controlado desde arriba. Si cerramos el portal, cortamos el suministro de tropas. Genio táctico, Cap. ¿Alguna idea de cómo llegar hasta arriba con un ejército alienígena en medio? Goku escuchó el intercambio mientras despachaba a otro grupo de Chitauri que habían intentado atacar a civiles que huían. La respuesta era obvia para él, pero dudaba si debía verbalizarla. Decidió que la situación no permitía dudas. Yo puedo llegar, dijo. Si alguien me cubre el ascenso. Silencio en las comunicaciones. Luego la voz de Steve, evaluadora.
¿Puedes llegar a la cima de la torre en medio de este caos? Puedo saltar. La distancia no es problema. El problema es lo que me dispararán mientras subo. Thor, ¿puedes proporcionar cobertura de relámpago para Goku? Con placer. La voz de Thor retumbó con entusiasmo, que era casi inapropiado para la situación. Dime cuándo, guerrero. Goku evaluó su posición, calculó trayectorias, identificó el punto óptimo de despegue. La física del salto era simple. Necesitaba altura y ángulo correctos. Lo que no era simple era sobrevivir el ascenso a través de fuego enemigo concentrado. Natasha, ¿puedes reducir el fuego desde tu posición? Puedo intentarlo. Dame 30 segundos para reposicionarme. Tienes 20. Exigente. Pero había sonrisa en su voz, y Goku sintió algo cálido en su pecho que no tenía tiempo de analizar. 20 segundos pasaron. 19. 18. Goku se movió hacia posición, sus músculos tensándose con anticipación que era casi dolorosa en su intensidad. 10. 9. 8. Los disparos de Natasha comenzaron, precisos como siempre, derribando Chitauri que controlaban las naves más cercanas a su trayectoria planeada. 5. 4. 3. Thor ascendió, Mjolnir brillando con poder divino, relámpagos arqueándose desde su posición hacia las naves que rodeaban la torre. 2. 1. Goku saltó. El mundo se convirtió en borrón vertical. Viento rugiendo. Edificios pasando como líneas abstractas. El portal sobre él, creciendo con cada fracción de segundo, su luz azul cósmica consumiendo el cielo. Chitauri dispararon. Algunos proyectiles pasaron cerca, quemando el aire junto a su piel. Otros fueron interceptados por los relámpagos de Thor, electricidad divina convirtiendo energía alienígena en chispas inofensivas. Y Goku subió, su cuerpo desafiando la gravedad con fuerza que no entendía pero que funcionaba exactamente como necesitaba. Aterrizó en la plataforma de la torre Stark con impacto que agrietó el concreto, sus rodillas absorbiendo la fuerza con flexión, que era instinto más que técnica. Loki estaba frente a él. El dios asgardiano no parecía sorprendido. Sus ojos, verdes como veneno, fríos como espacio entre estrellas, evaluaron a Goku con curiosidad que era casi insultante en su calma. Ah, dijo, su voz melodiosa con acento que no era exactamente británico pero que lo evocaba. El misterio. El guerrero sin nombre que mis Chitauri no pudieron clasificar. Goku se enderezó lentamente, cada músculo preparado para movimiento explosivo. Cierra el portal. ¿O qué? Loki sonrió, el cetro en su mano brillando con luz que hacía que algo dentro de Goku se retorciera con reconocimiento incómodo. ¿Me golpearás? ¿Me matarás? Soy Dios. ¿Tú eres, qué exactamente? Ni siquiera sabes quién eres. No necesito saber quién soy para detenerte. Quizás no. Loki se movió, el cetro girando en su mano con fluidez que hablaba de práctica. Pero sería más interesante si lo supieras. Déjame mostrarte. El cetro se movió hacia Goku, su punta brillando con intención que él reconoció instintivamente como amenaza. No física. Mental. Esquivó. No pensó en esquivar. Su cuerpo simplemente se movió, lateralmente, su torso girando para evitar el arma con milímetros de margen. El cetro cortó el aire donde había estado su pecho, y la frustración cruzó el rostro de Loki durante fracción de segundo. Interesante, murmuró el dios. Reflejos que no deberían existir en mortales. No creo que sea mortal, respondió Goku. No. No lo creo tampoco. Loki atacó de nuevo, más rápido esta vez, el cetro siendo tanto arma como extensión de su voluntad. Goku bloqueó, esquivó, contraatacó. El intercambio fue breve pero intenso, cada golpe conteniendo fuerza que habría destrozado a humanos normales. Loki era rápido, habilidoso, alimentado por poder que era antiguo y terrible. Pero Goku era más rápido, y había algo en sus movimientos que sugería que el combate era su lenguaje nativo. Un golpe conectó. Puño de Goku contra mandíbula de Loki, impacto que envió al dios tropezando hacia atrás 3 pasos. La sorpresa en los ojos de Loki fue genuina. Tú, me golpeaste. Sí. Nadie me golpea. Yo sí. Por un momento, Loki pareció desconcertado. Luego su expresión se oscureció con furia que hizo que el aire alrededor de él se enfriara visiblemente. Entonces morirás. El cetro brilló con luz que era demasiado intensa, demasiado concentrada. Goku sintió la energía acumulándose, sintió el ataque formándose antes de que fuera lanzado. Y sintió algo más. Dentro de él, ese océano de poder se agitó.
No alcanzable todavía, no controlable, pero presente de maneras que no había experimentado antes. Como si respondiera a la amenaza, preparándose para emerger aunque él no supiera cómo invocarlo. No todavía, pensó. Pero pronto luego el rayo de energía salió del cetro, y Goku se movió para enfrentarlo. Continuará en parte 2,